El invernadero. Bienvenidos otra vez a la segunda temporada del Invernadero, ya con lo último, con la inercia del año, ya llegando a los últimos análisis, esta segunda temporada que trajo muchas sorpresas y terror nuevo que estamos conociendo hasta el último minuto. Nos vamos a encontrar con grandes películas. Esta vez aterrizamos otra vez en Escandinavia, en Noruega, para analizar The Innocents, una película que está dando también mucho que hablar en festivales, como otras que estuvimos analizando, del director noruego Eskil Vogt. Mi nombre es Jesús Allende. El mío es Alejandro Gribone. Ale, bueno, no solo aterrizamos en Noruega, sino también en un parque de juegos un tanto oscuro, ¿no? Donde los niños tienen unas particularidades muy extrañas y a la vez muy perversas. Como un mundo paralelo, ¿no? Que creo que es un poco lo que intenta plasmar el director y lo vamos a ir hablando, que es que se genera como este submundo dentro del mundo real, que sería como el mundo de los niños, que a veces, no sé si nos acordamos cuando éramos niños, que todo es más grande, ¿no? Todo es más, es como surreal en ciertos sentidos y creo que la película lo captura muy bien, como todo está hecho desde la perspectiva de estos cuatro niños, este parque, perdón, este complejo habitacional parece ser como un castillo. Así que eso está muy bueno y ahora lo vamos a ir tocando. Me pasó lo mismo que me pasó el año pasado, que es que no hay que, viste, empezar a hacer tops hasta el final. Porque, bueno, obviamente esta película a nosotros nos encantó y va a entrar, asumo, en nuestros tops individual. Y el año pasado pasó lo mismo, porque el año pasado, a esta altura, estábamos hablando de Jennifer for Jackson, porque fue nuestra antepenúltima película, y después hablamos de Hunter x Hunter, que de nuevo empezaron a caer ahí sobre el final y ya con el caballo cansado cayeron estos peliculones, y me gusta que se esté repitiendo por lo menos las grandes películas sobre el final del año. Y esas películas que más nos gustan a nosotros, donde para analizar tenemos mucha tela para cortar, tenemos muchos personajes, viste, para meter en profundidad, escenas que te permiten también interpretar, finales que también te abren un poco el abanico a lo que se puede decir. Es curioso porque en esta segunda temporada volvemos a tener una película donde la locación es un gran protagonista, una locación bastante particular, porque lo vimos en Candyman, de tener estos complejos habitacionales que son verdaderos micromundos, ¿no? O comunidades donde se cuela el terror con la realidad social de la comunidad y la gente que habitan. En Candyman está muy bien retratado en la situación de los negros en Estados Unidos y estos complejos de monobloques y no, donde está muy bien representado lo decaído, la marginalidad social. Esta vez en Noruega, también con otro tipo de sociedad y alternativas, un poco el escenario igual de la película de Innocence, te habla de que no es gente de gran poder adquisitivo, pero bueno, también la realidad y la economía escandinava para nosotros por ahí nos choca un poco, ¿no? Porque ver que son realidades de personas que vendrían a ser por ahí más pobres o menor poder adquisitivo, pero la realidad en la que viven también, o en los complejos en los que viven, están muy bien equipados, pero bueno, habría que por ahí contrastarlo, que no lo vamos a ver en la película, con lo que sería la sociedad de los que tienen mayores recursos. Sí, yo lo que había visto o leído en una entrevista era que, bueno, el Esquelbock había crecido en uno de estos complejos habitacionales. No tengo como la perspectiva de esto que decís, ¿no? Si esto es de la clase media baja de un país nuevo que obviamente tiene un montón de facilidades contra otras clases medias o bajas de otros países. Y no sé hasta qué punto esto lo podemos charlar. Hay como una especie de o subdivisión dentro de este departamento o es únicamente como una pluralidad más étnica que tienen los personajes porque bueno, hay de todas,
deben ser todos noruegos, ¿no? Pero de todas ascendencias hay personajes claramente, las Musulmanes, protagonistas, sí, hindúes. musulmanes. Entonces, y yo no sé si ahí también hay un comentario. Leí un montón como de críticas, pero bueno, muchas críticas estadounidenses, viste que el estadounidense por default, y esto es una característica, no sé si es algo malo o bueno, trata de racializar todo, ¿no? Yo no sé si hay un comentario social por parte del director en que, bueno, el personaje que termina teniendo, viste, como las actitudes más oscuras es este chico, ¿no? De aparente ascendencia musulmana o en contraste, ¿no? Con la blancura de Aida y de Ana. Pero sí es interesante este complejo, ¿no? Porque es muy distinto a el complejo de Candyman o ahora si querés podemos hablar de esta inspiración del manga de Domu, que también es el clásico complejo habitacional japonés que es como mucho más industrializado, ¿no? Y más fordista. Acá están al lado de un bosque, entonces hay todo el tiempo hay una como un ida y vuelta entre la claustrofobia de estos departamentos, que son departamentos modestos, ni chicos ni grandes, y el bosque, ¿no? Que es como la parte más pura y más y visualmente impactante. Pero que creo que son así realmente. O sea, los ponen como en los límites de la ciudad. O sea, no es que creo como este apartamento mágico. Claro, pero nosotros, viste, como conociendo la actualidad latinoamericana, ¿no? Viste, lo contrastás y pensás, viste, por ahí en las villas miseria, villas de emergencia, de gente muy hacinada en muy poco espacio y también, viste, multiplicar la cantidad de casonas, tinglados, casas donde, viste, los perimetrales están muy cerca del otro y ves esta realidad donde claramente ves que es gente más humilde pero con las posibilidades escandinavas. Yo le quiero sumar que vos hablaste del contraste entre los edificios y el bosque, el que sería por ahí el nexo, ¿no? También, que es el patio de juegos, que también es otro gran protagonista, este espacio dentro de los complejos de departamentos que te llama mucho la atención y, por eso decimos que es un gran protagonista, porque la ocasión es increíble, pero está este patio de juegos donde convive toda la comunidad, ¿no? Donde es, viste, por ahí un lugar de distracción para los chicos, pero también un lugar donde pueden distenderse los padres, que en teoría no es un lugar que da mucha seguridad y donde los chicos se pueden manejar con mucha independencia, pero también esta independencia cuando se meten estos elementos ya más paranormales o más sobrenaturales, te hablan, ¿no? De que los chicos están librados a su suerte, una especie de ley de la selva donde ellos se autorregulan y de la misma manera que se manejan con una lógica de juego, cuando empiezan a romper las reglas del juego, la película se va poniendo cada vez más violenta y más tenebrosa. A mí me parece claramente que una de las similitudes que tiene esta película con otras obras de ficción es que hay un momento que se pone muy Lord of the Flies, ¿no? El Señor de las Moscas, porque hay como esta especie de subsociedad dentro de los niños que está muy atada a estas capacidades sobrenaturales que van a empezar a adquirir, que nunca se sabe bien por qué las adquieren y si tienen alguna relación como entre estos personajes, porque no es que han sido llevado de alguna clásica, viste, un hospital, ¿no? Que hace experimentos o cosas así. Pero sí tiene esto de que están librados al azar y yo creo que lo que te permite eso, y va a ser como si querés el leitmotiv de la película o la tesis, es explorar en cierto sentido como el desarrollo moral, ¿no? Que tenemos como seres humanos. A mí esta película yo la dejé decantando un poco más estos días desde que la vimos. Y yo me quedé pensando, para mí, o sea, el niño como concepto absoluto puede ser como la esencia del ser humano sin estar autorregulado por una sociedad, ¿no? Porque obviamente para mí la empatía no es algo natural. No creo que nacemos con empatías de la misma manera que no creo que nazcamos con moralidad, sino que la vamos desarrollando conforme crecemos. Entonces acá se plantea como un escenario donde hay muchas actitudes y actos que bajo nuestra perspectiva son crueles y hasta malvados, pero yo no creo que los personajes sean
crueles o malvados. Ni siquiera cuando cometen los actos más terribles, que sería, por ejemplo, algunas actitudes de Aida, nuestra protagonista, y de Ben. Yo creo que este es un campo de juego muy interesante para explorar temas más inherentes a nuestra condición humana. Sí, y que por ahí lo podrías acercar, que en otro episodio también lo exploramos esto, pero quizá con la mitología griega, ¿no? Porque son niños que de repente tienen poderes que casi los equiparan a dioses, ¿no? Por entre la telequinesis y el tema de que pueden leer mentes, pueden empujar cosas, pueden, no sé, no me sale la palabra, Sí, pero como ondas como sonoras, convencer. ¿no? Claro, bueno, o mismo la de hacer lavado de cerebro, ¿no? Un montón vemos una buena paleta de colores sobre poderes sobrenaturales. Y a lo que iba con el tema de la mitología griega, ¿no? Es cómo se manifiesta esto, se manifiestan en actitudes caprichosas que son propias de los chicos, ¿no? De que o no les gustan perder o se sienten ofendidos y estas reacciones reaccionan con un poder que ellos no entienden, que mismo lo van aprendiendo a domar a medida que va pasando la película. Eso me gustó también, que es progresivo, ¿no? Que empieza desde a poco, de cómo, que tiene mucho que ver también con lo que es la infancia, el autoconocimiento, el ir probando, pero imagínate, ¿no? Con un poder tan fuerte en las manos y que mismo no puedes controlar. Y esto lleva a esta especie de autojusticia infantil llevada a los extremos más grandes que vemos en la película y que yo también un poco la dejé de cantar y no solo la fui decantando, sino que también tuvimos la suerte de, gracias a esto, conocer lo que fue la influencia que ya hablaste, ¿no? De Domu, de Katsuhiro Tomo, que es el mangaka que bueno, que ideó esa gran obra que fue Akira, y de hecho nosotros creo que hicimos varios chistes mientras veíamos la película, cuando uno de los protagonistas iba cada vez desarrollando más sus poderes, pero cada vez se iba más hacia la destrucción y la locura, dijimos, este es un Tetsuo, ¿no? Es alguien con poderes telequinéticos desatados, que bueno, era el gran protagonista de Akira, y bueno, y así pudimos conocer Domu, que la recomiendo muchísimo, que creo que sirve además también como sería como esta película noruega podría ser como una precuela, ¿no? Una historia sobre el origen de cómo después los personajes que vemos en Domu obtuvieron sus poderes. Creo que está mucho mejor retratado el tema de lo que es la parte social y de la comunidad de los complejos estos habitacionales en Domu, que un poco me costó verlo en The Innocents, donde también me gustaría haber conocido por ahí un poco más la historia particular de cada una de estas familias que habitaban, o por lo menos en un grupo de protagonistas. Sí, lo de Domu, que la verdad que nos encantó, lo leímos ayer. Casualmente es anterior a Akira, o sea, claramente las cosas que exploró acá después las eleva a la máxima potencia en el manga y en la película de Akira. Y tiene muchas similitudes esta película, podría ser, como decís, una precuela o una adaptación. Cambian algunos elementos como que, bueno, el antagonista principal en Domu es un anciano, pero que también acá es donde la vida misma converge como en un ciclo, porque cuando uno es tan anciano empieza capaz a tener actitudes caprichosas, ¿no? De niños, que acá directamente son niños en The Innocents. Y lo que decís del complejo es cierto. Yo creo que lo que quiso hacer Vogt es eliminar el componente adulto de la película y únicamente quedarte como en este mundo paralelo de la niñez, porque los pocos adultos que están casi que son monosílabos, monosiláticos o no tienen mucha importancia en la película. A lo sumo la madre de estas hermanas, ¿no? De Ana y de Aida, o un poquito las otras dos madres solteras que son de Aisha y de Ben. Entonces querían quedarte, como que te quedes centrado en la perspectiva de los niños, y por eso también la cinematografía y todo el juego de cámara casi que está bajado a la altura de los niños. Hay mucho juego de cámara con eso. Pero lo que sí está bueno, que esto lo hablabas, ¿no? De esta progresión casi en Akira, que cada vez se va volviendo más autodestructiva o destructiva. Tiene en cierto sentido, o acá ya puedes empezar a hablar, si, por ejemplo, Ben, que es el que arranca como juguetonamente con Aida, explorando sus poderes. Acá es lo que me gusta mucho, no sé si lo captaste al principio, yo la verdad que lo pensé recién después de haberla visto, que él cuando le muestra la telequinesis en su perspectiva más básica es como que
mueve una tapita de coca o de lo que sea, y Aida como que mueve los codos, ¿no? Y que para Aida, en la perspectiva de una niña, esos dos poderes son equivalentes. Un poder que en realidad no es un poder, es únicamente tener flexibilidad en los codos, estar a la par de poder mover cosas con la mano. Porque cuando sos niño, todo es nuevo, entonces nada sorprende hasta cierto punto. Y yo creo que el personaje de Aida me parece que es posiblemente el más interesante de la película porque arranca casi en una actitud psicopática, si se quiere, pero va teniendo como un carácter redentor porque ella, me parece a mí, se va dando cuenta de hacia dónde está yendo Ben y ella empieza a tomar como este desarrollo moral. eh, que la única forma de hacerlo es contrastando acciones con reacciones. Porque al principio, esta parejita de Aida y de Ben parecen ser como los claros enemigos o los claros posibles supervillanos, ¿no? De un cómico, de un manga, pero después terminan en lugares muy distintos. Igual el director te la hace muy difícil para empatizar con el personaje de Aida, que de hecho yo la iba viendo como una gran antagonista que no es, va en camino hacia un arco de redención que yo no sé si lo tiene, pero avanzaba tres casilleros y retrocedía 10. Durante toda la película se maneja con esa dinámica. Me gustó lo que hablaste de los adultos, como quizá en un papel secundario, pero yo lo vi quizá también como que cumplen un rol más instrumentalizado, ¿no? Porque los adultos acá hacíamos un poco el chiste, ¿no? Son como los górgoles, como que nunca ven nada de lo que está sucediendo y están habiendo entre asesinatos, muertes muy extrañas o cosas muy, muy, muy locas que están pasando en ese complejo y es como que los adultos están enfrascados en su mundo de adultos o sus preocupaciones o sus, no sé, sus entretenimientos y no ven nada de esta realidad que está sucediendo, que los niños bien lo dijiste, ¿no? Todo lo ven a través del juego, donde ellos tienen una manera más de naturalizar todo esto como ante el desconocimiento y todo, como que es algo más intrínseco de ellos y es parte de su descubrimiento, de la misma manera que fueron aprendiendo a caminar, a jugar, a comunicarse y lo que sea. Bueno, los poderes entran dentro de este espectro y no están contaminados por alguien que les diga, no, la magia no existe, o todavía forman parte de ese submundo quizá más mítico, pero bueno, que tiene todas las ramificaciones después tan terribles. Me gustaría un poco ponerte en contexto también, ¿no? De qué va esta película, ¿no? Tenemos esta familia las hermanas, ¿no? Aida y Ana era la familia de las niñas que se mudan y conocen a estos niños que son Ben y Aisha, pero a Aida la vemos siempre con actitudes muy crueles, que se aprovecha de la hermana, que tiene una discapacidad mental, le pone vidrios rotos en las zapatillas, después creo que hablamos de tabús que se rompieron con The Sadness, ¿no? Que era matar bebés, el otro gran tabú era matar animales y acá vemos una escena muy terrible con un gato que entre Aida y Ben lo suben por unas escaleras y lo tiran de un piso altísimo, divirtiéndose, ¿no? De la situación, ves ese sadismo, eh, nada, que es tipo la crueldad de los niños de no tener una vara moral que relacionaste muy bien con el mundo del Señor de las Moscas, ¿no? Donde ante la autoridad están los adultos tan ausentes y hacen lo que quieren y no hay consecuencia a sus actos, ¿no? Y por eso, bueno, se simboliza muy bien en este gato que cae durante pisos, que fue arrojado por los niños de una manera muy cruel. De nuevo, ninguno de nosotros somos ni psicólogos ni psiquiatras, pero sí, así hay teorías como el desarrollo como de la conciencia. Y es que al principio, como seres humanos, como tenemos una moralidad dogmática, si se quiere. O sea, un poder divino, que es el poder de la autoridad, nos dice que está bien y que está mal. Pero nosotros no entendemos como el por qué algo está bien y por qué está mal. Y la única forma de desarrollar eso es, la verdad, es como cometiendo errores y en función de esos errores ir generando realmente como una moralidad autónoma. El personaje de Aida yo comparto que es muy difícil de empatizar. No sé si hay que empatizar, pero sí podemos, como para mí ninguno de los personajes ni los más crueles son
malvados porque sí. Y lo que hace Aida en esta escena es muy interesante porque al principio, obviamente, tiran a un pobre gato de, no sé, 10 pisos y se ríen. El gato sobrevive milagrosamente. Y acá hay de nuevo una, como, si querés, esta primera ruptura entre estos dos personajes, que es Aida, no sé si se da cuenta que lo que hizo está mal y no quiere como rematarlo, y Ben lo remata, ¿no? De una manera extremadamente cruel y grotesca como escena, que es pisándole el cráneo. Entonces yo creo que acá hay como este primer elemento que ella empieza a entender algunas de las consecuencias o alguna de las, como del tono de sus actitudes. Inclusive uno podría decir que ponerle vidrios a la zapatilla de nuevo es material de un psicópata, pero se puede entender que como ella vive con una hermana que es autista regresiva, ¿no? Como que ella al principio hablaba, Ana, que es la hermana de Aida, y se empezó a tener una regresión. Entonces Aida se siente celosa porque obviamente Ana tiene muchas más necesidades, que como que los padres están constantemente enfocados en Ana porque no se puede comunicar ni tener una vida normal. Entonces, bueno, a veces los niños no saben cómo exteriorizar ese enojo o esa angustia que por no ser atendidos, y bueno, lo hace de esta manera cruel, que obviamente nadie lo va a justificar. Pero hay un juego acá, ¿no? Que es de la misma manera lo que se exploró en cierto sentido en Got My Mommy y en The Lodge, ¿no? De la dupla francesa, austríaca, ¿no? Como que tiene que ver esto del concepto de la crueldad en la niñez. Como que nadie es inherentemente bueno y nadie es inherentemente malo. Lo que le falta es discernir lo bueno de lo malo. Que es, creo que de los conceptos en el terror que, bueno, que más me aterran, pero también más me atraen para ver en las películas, que la dupla austríaca lo maneja muy bien. Lo vimos también en Stephanie, que también de Akiva Goldsman, que también tenemos acá es una película un poco más posapocalíptica, pero la protagonista también es una niña con poderes telequinéticos y todas las consecuencias que eso puede tener en alguien que no puede comprender lo potencialmente peligrosa que puede llegar a ser, o entendiéndolo se aprovecha de una manera caprichosa. Eden Lake, también que me gustó mucho con Michael Fassbender, ¿no? Que tenemos a estos niños que Sí, cometen bueno, ya son un atrocidades poco desde más grandes nada. igual. Bueno, pero hay, sí, pero hay un sadismo, pero también hay algo que arranca como una travesura y después no saber cómo lidiar Claro. con esas consecuencias. Entonces, la violencia va escalando cada vez más porque es, viste, el miedo al reproche, entonces, viste, en vez de frenar, es llevarlo todo al límite y cada vez empeorándolo, porque no hay un adulto que esté monitoreando que diga hay que cortar. También, viste, los chicos llegados por ahí en ese frenesí no encuentran un freno. Es una gran película que me hizo acordar después de ver esta película. Y creo que en esa escena del gato, donde vos hablas de la ruptura entre Aida y Ben, también da muchas interpretaciones que después, bueno, Ben va a ser el gran Tetsuo, ¿no? El que desarrolla esos megapoderes telequinéticos y es muy sádico, pero también se puede interpretar también como que tiene una postura quizá más madura y terrible a la vez, pero que Aida, que quiere dejarlo el gato ahí, ¿no? Como agonizante y un gato que ya no se va a poder recuperar y bueno, y él decide rematarlo. Acciona de una manera muy terrible, pero bueno, también a la misma vez lo saca de su miseria, se hace cargo de lo que generó. Sí, lo que tiene la película, me parece a lo largo de toda su duración, es que es muy natural en su crueldad, ¿no? O sea, no parece que, si bien hay sobrenaturalidad, ¿no? En los poderes, pero todo tiene como un prisma muy real. Entonces, cuando ocurren cosas violentas o crueles que no son tantas como en otras películas, pero están tan arraigadas a la realidad que duelen mucho, ¿no? Como, bueno, obviamente el gato, después vamos a ir hablando el desenlace con Aisha, o lo que pasa con la madre de Ben. Entonces ahí es donde se juega como los golpes, ¿no? En Vogt tiene como 5 golpes que son por debajo del cinturón y sabe dónde ponerlos.
¿viste? Para mantenerte arraigado. Pero lo que tiene interesante que, de nuevo, que es con este plano de juegos es que cuando Aida se da cuenta o no de lo del gato, no es que directamente le hace la cruz a Ben. Hay mucho, inclusive cuando Ben empieza a tener actitudes más violentas, Aida siempre trata de volver. Yo creo que es porque todavía ella no entiende, ¿no? Cómo discernir que ya es peligroso este personaje o las actitudes que están teniendo, y también, bueno, es la única forma de tratar de solucionar el problema. Entonces, ese ida y vuelta es súper interesante, que viene más a la mitad de la película. Yo creo que estos primeros 50 minutos son de este autodescubrimiento, porque cada personaje tiene distintos poderes. Hay veces que no te queda muy claro si todos tienen los mismos poderes, si van mutando, porque obviamente al principio tenemos como Ben, este psíquico, ¿no? Después tenemos a Aisha, que es esta chica que es vecinos de ellos, que aparentemente tienen como un poder de poder proyectar sus pensamientos en otras personas y genera como esta conexión con Ana, que es la hermana autista de Aida. Y Ana parece también tener poderes psíquicos, o por lo menos tener la posibilidad de copiar los poderes. No, no queda muy claro, porque de nuevo, tiene los poderes que se necesita en el momento que se necesitan, ¿no? Para avanzar la trama. Sí, es muy divertido cómo juega en lo que son y cómo cómo juega el director con los distintos poderes y capacidades que tiene cada uno de los niños, que también tiene un poco que ver con la personalidad de cada uno de ellos, porque se me ocurre ahora, de hecho, vos estás hablando del personaje de Aida, ¿no? Como que necesita llamar la atención viste, porque está los padres la centran mucho en su hermana que es autista, ¿no? Y su poder, que lo vemos recién al final de la película, se manifiesta como en este grito, ¿no? Del Black Canary, de ondas sonoras expansivas. Después el de Ben está más relacionado con lo físico, ¿no? Como el de generar una destrucción con la mente, ¿no? Es un chico que está muy frustrado, que aparentemente, o te lo dan a entender bastante, es abusado, ¿no? Entonces se lo muestran, viste, con marcas y golpes en el cuerpo, con cicatrices, viste, que no es normal en un chico tan chico, se lo ve muy abandonado también. Y después, bueno, el de Aisha, que es muy lindo también para verlo, que tocaste el concepto, ¿no? De que la empatía es algo, viste, que se aprende, no es algo con lo que nacemos, y creo que el poder de Aisha justamente es la misma empatía, porque ella, y que de hecho hacíamos el chiste, ¿no? Tenía como el peor de los poderes, ella sentía el dolor de las personas, era casi hasta una maldición. Ella por ahí, viste, cuando le pone Aida los vidrios a la hermana y se corta el pie, ella tiene una visión en la que ella tiene su pie cortado, y así con todas las escenas donde vemos dolor en otros personajes se extrapolan a ella, que es algo muy terrible para sobrellevar en una chica tan pequeña. Pero bueno, a la misma vez eso le permite también poder comunicarse con Ana, que es autista, porque la puede comprender. Es una chica que está encerrada en su cuerpo y que de a poco, en su relación y la empatía que genera con Aisha, va saliendo de ese cascarón y cada vez, viste, va pudiendo comunicarse y manifestarse como es. Sí, ahí es cuando empieza a hablar, como para sorpresa de los padres, están como atónitos, ¿no? Porque obviamente, generalmente estos casos de autismo es muy difícil, ¿no? Cuando empiezan a hacerle estas regresiones es muy difícil que, que- que se estabilice o que mejore. Entonces, cuando empieza a hablar, ellos están atónitos, y creo que en un momento nosotros hablamos y no sabíamos si era que ahí ya en esta conexión la estaba como curando, o si era que ahí ya hablaba como casi como si fuese un ventríloco a través de Ana, ¿no? Entonces, que realmente Ana no estaba hablando. Y también lo que para mí genera, ¿no? En Ben, es que en un momento tampoco te queda tan claro. Hablaban, ¿no? De que ellos podían como escuchar los pensamientos, viste, que hacían un juego de que se digan como una palabra al oído y que el otro lo escuche. Y aparentemente Aida también, no sé si Aida estaba mintiendo, pero como que los tres podían hacer ese juego y entender, y el único que no podía era Ben. Yo creo que claramente Ben es un niño abusado que tiene también muchos como traumas de abandono, y que obviamente el abuso, como, y más en la niñez,
te reconfigura o si querés, te deforma la escala de valores que puedes tener a esa temprana edad y él, para mí, devuelve abuso con abuso. O sea, él es, como mínimo, tiene una madre negligente o un padre ausente, o el padre creo que nunca lo vemos. Como máximo se abusó físicamente, pero también le hacen bullying, ¿no? Estos como niños del jardín o de la vecindad. Entonces, cuando empieza a adquirir estas habilidades psíquicas, esto lo hemos visto millones de veces, cuando le das poder de cualquier índole a una persona que ha sido reprimida, sea física o psicológicamente, es muy probable que empiece a devolver el favor, ¿no? Como en la misma dirección, pero magnificado porque acá tiene poderes psíquicos. Entonces yo creo que viene por ahí como el eje central de la película, pero lo que para mí hace bien, que es no demonizarlo, es que él a veces hace cosas terribles y después se pone a llorar como en la tristeza absoluta de una soledad casi que te hiere el alma. Entonces están esos dos Bens, ¿no? Y que de la misma manera que puede, concepto que puede meterse en la cabeza de los adultos y manipularlos, no lo hace con sus amigos, es como que de alguna manera siempre está buscando la aceptación en el grupo y bueno, y tiene estas manifestaciones que son muy tremendas, pero que a él mismo le cuesta comprender, ¿no? Porque vemos ya hay un quiebre cuando él ya sus poderes ya van escalando, en que lo vemos que está casi como un autómata, ¿no? Como que no siente felicidad con las venganzas que va llevando a cabo con este niño de la vecindad o cuando utiliza a los adultos para cometer homicidios o cuando mismo se carga con la vida de la madre. Él es como que queda, me sale la palabra, aturdido, ¿no? O queda o en este estado como vegetal en el que empieza a accionar solo a través de sus poderes y cada vez está más aislado y donde ya se empiezan a crear como partidas, ¿no? Donde está Ben, que ya culminado como un villano que siguió todo el derrotero para la creación de un supervillano, y por el otro lado Aida en su camino a la redención, y Aisha que vendría a ser como el faro moral en esta historia. También toma mucho, ¿no? Habiendo leído Domu, Vox, este director noruego, porque bueno, básicamente el antagonista, ¿no? Que es como un anciano en Domu, si bien tiene poderes también como telequinéticos, pero es como que tiene todo ese complejo habitacional bajo su control. Entonces acá es donde la película empieza a ponerse más tensa porque vemos que Ben es el único aparentemente que experimenta con sus poderes, o por lo menos que tiene como un agarre firme, porque al principio empieza moviendo, hay como visualmente muchos indicios, al principio mueve una tapita, después mueve una piedra, después puede mover lo que quiera y después puede controlar a la gente. Y ahí es cuando se pone más como una película clásica de posesión de cualquier persona puede ser, en realidad ven, ¿no? Controlando estas marionetas y ahí es cuando, como dijiste vos, dependiendo de sus caprichos puede mandar a matar únicamente por estar enojado a Isha, que bueno, lo hace, o Aida. Y lo que nos queda claro con Ana, que de nuevo no es muy explícito, es que es aparentemente el único personaje que Ben le tiene miedo. Puede ser por las posibles capacidades psíquicas que tiene, porque te acuerdas que en un momento, y esto es muy de X-Men, tienen como un duelo, ¿no? De miradas casi telequinéticas y Ana termina como explotando un tronco muy macizo a la mitad, entonces yo creo que Ben le tiene miedo, pero si bien nunca vemos después a Ana haciendo algo demasiado vistoso, ¿no? O sobrenatural, pero bueno, lo debe tener como ese potencial innato. Algo que me gustó mucho, los dos leímos Más que humano de Theodore Sturgeon y toda esta idea del Homo Gestal, ¿no? De una entidad colectiva compuesta por la individualidad de sus partes y que está bien, viste, en esto de que los niños cuando están juntos se potencian sus poderes, viste, mencionabas, viste, que Ben arranca con una tapita y que, ¿no? Que la hace volar, pero no es hasta que conoce a Aida y se anima a explorar más, hasta a ver hasta dónde puede llevar sus poderes, que empieza a comprenderlos de alguna manera o los empieza a dominar, ¿no? Es cuando están juntos todo el grupo, este gang que se arma, que al principio
principio, nada, es una linda comunidad infantil que después, bueno, tiene las peores consecuencias, pero bueno, lleva en vez de tirar una tapita, una piedra y después ya a revolear troncos, romper ramas y bueno, y después finalmente a controlar la mente de los adultos y cometer asesinatos. Pero hay al principio una idea esa de comunidad de niños, de cómo sus poderes se complementan y que actúan como una sola unidad, donde cada uno de sus componentes tiene una individualidad muy fuerte por nada, ese rasgo de personalidad que lo caracteriza a cada uno de ellos y decir, ¿no? Lo que podrían estar haciendo cosas realmente increíbles si mantuviesen juntos, pero bueno, cada una de las partes se empieza a descomponer, ¿no? Sobre todo con Ben, que podría llegar a ser la cabeza o el corazón de esta entidad, pero que se empieza a pudrir, ¿no? Primero con esa reacción de venganza hacia todo el que lo daña y después con el hecho de aislarse cada vez más. Y ahí es cuando creo que el primer tabú que se rompe, ya lo hablamos, ¿no? Que es esta crueldad hacia los animales. Y después el segundo, que juega muy bien contra capaz las expectativas que uno tiene como consumidor de películas de terror, que sabe que hay como algunas reglas tácitas que no se suelen tocar, pero cuando ven como controla, ¿no? A la madre de Aisha para sacársela de encima. Y acá de nuevo yo lo interpreto como, bueno, un berrinche de un niño que tiene superpoderes y no es que directamente una mente fría calculadora que dice me quiero sacar de encima a esta amenaza. Pero bueno, manda a la madre y ahí vemos un poco como cómo se sentirían estos personajes cuando están siendo controlados, que ven como una especie de mundo de pesadilla, ¿no? Porque obviamente podrá ser aún peor si realmente estuviesen viendo lo que hacen, pero no pueden parar. Pero bueno, ve como esta versión monstruosa de Aisha, la madre, y la termina apuñalando donde nosotros no hubiésemos visto miles de películas que ahí frenarían, o sea, no llegaría al acto en que le apuñalan a una niña inocente, empática de, no sé, 9 años, pero los noruegos son distintos, y pobre Aisha es como si querés, el quiere final, donde se terminan de dividir los bandos, y Aida ya sabe, porque Aida hay como un juego de lealtades, ¿no? De que ella termina siempre volviendo con Ben, pero acá me parece que ella decide, aún sin poderes hasta ahora, eh, tratar de eliminarlo de la ecuación porque entiende lo peligroso que puede ser. Y algo que nos llamó mucho la atención cuando vimos la película, que puede ser un metamensaje del director, o por ahí él mismo tiene como escandinavo, noruego, naturalizada esa actitud, pero realmente cada vez que los niños se golpeaban, cosas que igual que son muy de niños, cuando están jugando se lastiman, pero la reacción siempre de los adultos es como de una indiferencia total y lo vemos en un montón de escenas, desde con Ana cuando se corta el pie porque la hermana, bueno, le puso los vidrios en el zapato y la verdad es como que tarda en reaccionar, van a buscar unas vendas o algo, pero no se cuestiona mucho ni de dónde salieron los vidrios o cómo, o cómo se lastimó. Hay otra escena también en el bosque cuando está Ben probando sus poderes y bueno, rompe un árbol y salta una astilla que es como casi una estaca. Es verdaderamente una lanza de madera que se le clava a Ana en el muslo y cuando vuelven Aida y Ana a su casa y las recibe la madre, también es como una reacción, uy, te lastimaste, quiero saber qué pasó, pero no vemos, viste, que salen corriendo a un hospital o algo, es algo muy loco y me hizo pensar por ahí, viste, ¿no? En la idea de quizá de lo que es el título de la película de Innocence, que podemos interpretarlo por ahí como estos padres instrumentalizados que bueno, cometen unos crímenes terribles, no a conciencia porque están siendo manipulados, o los niños que reciben esto que parecería, viste, un don, un poder que no pueden comprender. ¿No? Que al final pasa de ser un milagro a ser una maldición que llevan con ellos, de tener esta gran potencialidad que no pueden controlar. Sí, yo creo, que, obviamente como siempre, ¿no? Todo puede ser susceptible de lectura. Me parece que también tiene que ver con lo que estuvimos hablando y que es el tema central de la película, ¿no? Que no
no son ni buenos ni malos, y, o sea, no son culpables porque no actúan o sea, con la intención de hacer mal, entonces desde ahí son inocentes. Obviamente también me gusta la lectura, que también lo hablamos en cierto sentido con The Sadness, ¿no? Que son como presos, en este caso los que son manipulados, pero no están tanto tiempo para como que eso sea la razón de la película o el porqué del título. También como un simple, no sé, homenaje o juego, es The Innocents, que es la película del 61, que es la que adapta esta novela gótica, ¿no? La de The Journals of Screw. ¿Viste hice? Sí, sí, de Sí, Henry exacto, James. la que vimos ahí adaptada en The Blind Manor, The Hunting of the Blind Manor, que también tiene como protagonistas dos niños que terminan teniendo que esconder secretos o que terminando teniendo poderes, hasta cierto sentido. Entonces, bueno, creo que todo juega un papel, pero lo más interesante es ver toda esta exploración y todo este, bueno, este velo que yo te lo había dicho mientras estábamos viendo, que sentís que algo malo va a pasar, ¿no? Como que estás viendo un caldo de cultivo que en algún momento va a explotar y bueno, obviamente explotan con Ben, y ya hay un punto que parece que no tiene retorno y que el final va a ser trágico, aparentemente, y ahí creo que ya queda como sepultado cuando Aida toma una decisión y le sale mal, que es, se tiene que sacar a Ben de encima, no tiene poderes, y en un momento le hace como una especie de engaño para ir como a tirar no sé, un barco, un avión para planear, y de nuevo ahí es donde ves que Ben quiere tener una conexión emocional con alguien, entonces acepta cuando ya sabe que bueno, ya están los bandos divididos, y en ese momento que lo van a tirar contra un puente, Aida lo empuja. Creo que justo antes de empujarlo hay una señora que lo mira, entonces lo termina empujando mal y cae bajo el pasto. Entonces no lo pudo matar y ahí sabes que la represalia va a venir como multiplicada por dos mínimo. No, y que es muy terrible para ver, no solo por lo gráfico de la escena, de ver una niña de 10 años empujando a otro por un puente, que además la escena es bastante gráfica sin ser de gore, o viste ya la misma idea, la metáfora ya es muy fuerte y que para mostrarte después un cuerpo desmembrado, que no era necesario, sí lo vemos a Ben inconsciente, pero el tema de la traición, que también es muy doloroso, que sí es un gran plan que idea Aida, pero hay un intento de Ben de volver a la humanidad, ¿no? ¿Viste? Y su único lazo era con Aida, ¿no? Él quiere volver a ser un chico, jugar, ¿viste? No abusar de sus poderes. Y bueno, y la idea de Aida era otra, va más para la acción, ¿no? De cortar, este es un niño que hay que eliminar porque es una amenaza y la única manera no, es irrecuperable, pero habían indicios para que Ben pudiese recuperar su humanidad que se rompen por completo en esta acción de empujarlo por el puente. Ahí cuando hay una traición ya no hay vuelta atrás y creo que ya entramos más a ese Ben entre semidios caprichoso y deshumanizado. Ya ahí dejó por completo, más allá de todas las aberraciones que había cumplido, ya sí a partir de ese momento pierde por completo toda su humanidad porque no le interesa pertenecer a esa raza de la que solo recibió maltratos, burlas y abusos. Sí, y ahí lo que yo no me acuerdo es qué pasa antes, qué pasa después, es que este puente también termina siendo protagonista si querés, la segunda manipulación de Ben, que es introducen un personaje que no sabemos dónde venía, que era como un adulto, aparentemente un vecino de este complejo habitacional, para que mate a uno de estos arquetípicos bullies, perdón, que hostigaban a Ben. Y de nuevo, acá vemos una escena que obviamente con la edición corta, pero muy gráficamente le da un piedrazo en la cabeza y lo asesina. Y a esto es lo que creo que vos habías dicho, ¿no? Como que acá es o una herramienta de guión o bueno, la Escandinavia pura que nadie se, se impacta demasiado, ¿no? Porque ya a esta altura creo que hubieron, no sé si dos asesinatos, porque me parece que el de la madre no sigue pudriéndose en el cuarto de Ben, en la cocina de Ben, entonces no ha sido
Bueno, pero hay asesinatos y Sí, desapariciones y y no, y estafas Aisha ya también. murió, o sea que mínimo hay dos. Porque Aisha murió y calculo que a la madre la habrán metido presa porque obviamente lo que tiene este componente que es como de un villano de película porque no tiene, nunca tiene sospechas, ¿no? Porque claramente está controlando a, en esencia zombies y después obviamente esos zombies son la carne de cañón que terminan teniendo que pagar las consecuencias. Así que bueno, acá es donde para mí la película, y esto creo que lo compartimos, no sé si es que como que no sabe cómo terminar, porque plantea, ¿no? Como el enfrentamiento final, Ana en este momento también, como había perdido esta conexión con Aisha, vuelve a la regresión, entonces deja de hablar de nuevo, y Aida necesita a Ana porque no puede enfrentarse a una persona sin poderes, perdón, a una persona con poderes, ella no teniendo poderes, y bueno, de alguna manera la termina convenciendo y tienen como este duelo final de miradas en el este parque de juegos, ¿no? Que vos habías dicho, con el columpio y con este lago en el medio, que se van mirando, tratando de ver si pueden manipularse, ¿viste? Entre ellos. Y muy de Los Soprano, como que de repente en un momento la película termina. Acá es donde yo no sé bien qué es lo que quiso hacer. No me parece mal igual, pero nos quedamos como perplejos. Nos quedamos perplejos y nos miramos, diciendo, no me la podés cortar ahí, de hecho, pantalla negra y unos segundos como diciendo que no me aparezcan los créditos, porque yo necesito acá un epílogo, un cierre o algo que no sé, venía tan bien llevado, ya igual yo un poco perdí la atención ya para los últimos minutos, pero bueno, estaba esperando, no sé si una gran revelación o algo por ahí que me empaquetara todo este mundo que estaba también presentado y que era tan rico, ¿no? Con este tema de los poderes y las historias y bueno, y todas esas realidades en el complejo. Yo creo que por ahí la flojeza al final tiene que ver un poco de estar tan referenciado, ¿no? De apalancarse por ahí en Domu y otras obras que le sirvieron, ¿no? Como de puntapié o de marco para generar esta historia y por ahí no tener tan clara la idea final o hacia dónde ir o cuál era su interpretación propia de toda esta historia y de todos estos personajes, que en Domu al revés está muy, muy, muy claro y les recomiendo para los que vieron la película ir a leer ese manga, además que es muy corto, son 6 capítulos nomás, y unos dibujos increíbles, que Otomo es un gran artista y también son dibujos muy característicos de su estilo, pero en Domu tenemos esta historia donde pasa, los protagonistas están entre el ser sobrenatural, que es este señor Hoyo, creo que se llamaba, o Homo, no me acuerdo, y los policías, pero donde el misterio está resuelto desde el primer momento. Vos como lector sabés que o sea, el causante de todas las desapariciones y asesinatos es este anciano que aparece hasta como un goblin, ¿no? Como que se viste con un montón de tachuelas y cosas y tiene como y levita y los policías tratando de resolver el misterio, pero aún atando todos los indicios, al ser algo sobrenatural no hay forma de que lo puedan explicar y entonces eso es en la obra está planteado de manera muy inteligente, que vos el misterio ya te lo dan resuelto, pero vos seguís todas estas historias de los policías que sabés que van dirigidas hacia un callejón sin salida, que es de hecho lo que va pasando, ¿no? Estos policías se van perdiendo, no poder explicar y no poder abrir sus mentes a otras posibilidades que no sea lo concreto y lo que conocen. Cuando, de hecho, acudir a un medium, a un experto, a un chamán, les parece una locura, pero vos como lector estás viendo que el causante de todo eso es un viejo con superpoderes que tiene una mente de niño. Sí, que me parece que la única, en el momento, no sé si de necesidad acuden a un chamán, pero el chamán como que percibe este poder psíquico, esta maldad del anciano y se va, entonces nunca pueden tener como la prueba fehaciente. Y lo que termina siendo como la segunda parte de la obra es como todas las formas distintas que este anciano trata de hacer para eliminar a este rival, que es una niña también con superpoderes, aparentemente con aún más potencial psíquico que él, que básicamente, que acá es donde adquiere este carácter de niño, él está enojado porque esta chica le impide jugar. O sea, lo que él está haciendo es jugando,
pero su campo de juego son vidas humanas y tiene esta actitud muy de niño. Creo que lo único que debe haber tomado Bock para el final es literalmente cómo termina, porque termina también como en este campo de juego con los columpios. Creo que se están mirando, él está sentado en un banco y se terminan mirando estas clásicas miradas, pero que en realidad son como duelos psíquicos, que es básicamente como termina también The Innocence, pero sin todo lo otro que es más interesante. Obviamente no le podías poner el componente para mí policial a The Innocent porque sería demasiado, pero sí eso es lo más interesante que tiene Domu, que es desde el capítulo uno que hay como 20 asesinatos y desapariciones y suicidios, entonces hay como todo un misterio mucho más rico, y acá quiso tomar lo que le convenía para esta exploración de la moralidad y la posible crueldad en la niñez, ¿no? No, y por suerte el componente policial no apareció porque ya lo vimos en Last Night in Soho y no lo queríamos, no lo habíamos pedido y de hecho no nos gustó, más allá de que nos gustaron muchas cosas de la película. Yo a los que están escuchando, como un ejercicio de consumidores de contenido, me divirtió hacerlo, que después de haber visto esta película y que conocimos Domu y cómo había sido la inspiración, tomé al personaje del viejo, pensándolo como si fuese Ben, ya de adulto. Entonces me divirtió hacer esa lectura, de tomar The Innocents como una precuela de Domu y después pensar Domu y al viejo como, bueno, ¿qué pasó con Ben, no? Que se aisló, se quedó en ese, su cuerpo fue creciendo, pero bueno, él siguió manifestando esos poderes, pero se quedó con la mente de un niño, ¿no? Y entonces él sigue jugando en este juego cada vez más sádico y donde él impone las reglas y hace lo que quiere, porque él no tiene ningún tipo de consecuencia. Y lo vemos con los policías, que aún atrapándolo, o si lo pudiesen atrapar, no hay forma de que pueda tener algún tipo de consecuencias porque no pueden explicar cómo él es el responsable de todas estas atrocidades. Así que bueno, a mí yo me divertí mucho pensándolo porque además conecta muy bien porque bueno, se retroalimentan bastante bien las obras y tomó muchísimo Bock de la obra de Otomo. No diría plagio, pero sí una referencia demasiado explícita. La verdad que cuando yo estaba viendo una entrevista que le preguntaban ahí cómo había surgido la idea, y él decía que primero él había sido padre hace poco, no sé cuándo empezaron a grabar esta película, entonces le interesaba, ¿no?, este mundo como paralelo que tienen los niños, y también lo contrapesó con Domo, que sí, se inspira y se nutre de un montón, más de lo que nosotros pensamos, ¿no? Cuando dijimos, no, se inspiró en esto, como lo vemos muchas veces, no, yo me inspiré en esta obra, y le encontrás algunos detallitos, pero acá como que es más profundo, pero bueno, si te vas a inspirar de alguien, te tenés que inspirar del maestro, así que tampoco hay mucha crítica. No, y por eso vuelvo a la idea de que o sea, funcionan bien. No estás viendo Domu cuando estás viendo The Innocents, pero sí estás viendo parte de un mismo sería de multiverso y está bueno verlo así o como una obra que expande lo que exploró Tomo y además que tomó porque si hubiese plagiado a Akira, decir, bueno, pero aún así veíamos en Ben sin saber todavía estas influencias, le veíamos actitudes de Tetsuo a nosotros que nos gusta mucho y que de hecho, bueno, Kiri es una obra maestra y al día de hoy yo te sigo acomplejado, traumado. Me acuerdo cuando en Locomotion pasaban como los cortes publicitarios de Akira de promocionándote y tenías esa escena donde a Tetsuo le explotaba el vientre, ¿no? Y salían títulos del estómago, todas las vísceras y todo, y yo era algo que lo vi desde muy chico y esa imagen me impactó mucho y después pude ver a Kira y no, es visual y a medida que voy creciendo la voy volviendo a ver y le voy encontrando cosas nuevas porque también voy teniendo otras lecturas por ahí más maduras o más profundas. Pero Bot tomó una obra menos conocida de Otomo y la verdad que no lo hubiese conocido por ahí si no era después de ver esta película y que la verdad que es maravillosa y ese le fue el germen, la semilla de la cual después nació Akira. Así que es increíble como amante de su obra por haber podido conocer esto a través de una película de Noruega, lo cual es muy loco y Tal gracioso a la cual, vez. todo con, viste,
el género fantástico de terror te sorprende y te lleva a lugares, viste, que no sabías que ibas a terminar y que creo que esto es lo más interesante, ¿no? Que todo surge de otro lado y todo se retroalimenta. El terror creo que es el género donde más, ¿no? Hay simbiosis y siempre un director. Lo hemos visto ahora, ¿no? Que estamos viendo estos directores que crecieron viendo los clásicos de los 80, de los 90, estos nuevos, los Ari Aster, los Robert Eggers, o los Joe War, o los Timothy Llanto. Entonces, creo que el género se presta y vive para eso, vive para de la alquimia, ¿viste? De pararte sobre los hombros de los gigantes, ¿no? Eso fue The Innocents, discutiéndola en El Invernadero, película del director Eskil Vogt, que la está rompiendo en los festivales. La verdad que trae también nuevas ideas para el género. Nosotros con nuestros claros y oscuros, cosas nos gustaron más, cosas menos, pero también una gran sorpresa ya llegando a este fin de año, este 2021, que la agenda cargada de terror la estamos viendo más ahora. Ale, ¿nos querés recordar Ale, ¿nos querés decir las redes? Sí, nuestro Instagram es Invernadero Horror, ahí nos pueden encontrar. El otro día, no sé si fue ayer o anteayer ya, subí el link como de la encuesta, ¿no? Para los especiales de fin de año con las ternas. Lo voy a volver a subir en esta semana para... Ya empezaron a votar, lo cual está bueno, porque después quiero cuando lo grabemos, que nosotros no sabemos que vamos a votar, pero también como poderlo contrastar con la audiencia. Así que bueno, ahí nos pueden escuchar, nos pueden preguntar y sugerir cualquier cosa. Y nos queda un capítulo más antes de cerrar este año con lo mejor del año. Los esperamos, bueno, ahí con la votación de los premios del invernadero, a ver quién se va a llevar también el invernadero de oro, va a estar muy peleado, así que anímense, los esperamos para ahí en la votación y sus comentarios, y bueno, y a ver con qué nos sorprendemos nosotros, que si bien nos gustan las mismas cosas, a veces diferimos con los criterios, y eso es lo lindo, que ya se dio los premios del año pasado, y probablemente se vuelva a dar este año. Mi nombre es Jesús Allende. El mío es Alejandro Girone. Hasta la próxima. Chau, chau. Chao, chao.